En 1929, el hundimiento bursátil que estalló en América, en Wall Street, provocó en Europa una crisis económica de gran amplitud. Crisis económica que condujo a una crisis social visible a través del aumento muy importante del paro y más allá a una crisis política que se traduce sobre todo por el auge de los partidos de las ideas extremas como los nazis en Alemania, el Partido Nacional Fascista en Italia y el franquismo en España. Pero el golpe de Estado franquista no tuvo éxito en todas las regiones españolas que proclamaban un gobierno republicano y justo. A continuación, los franquistas se armaron y empezaron a tomar territorios españoles. A fin de cuentas, los dos lados, republicano y franquista, empezaron una guerra civil que duró de 1936 hasta 1939. Durante esta época, el campo republicano fue fuertemente oprimido por su enemigo, que tenía a disposición el ejército y la ayuda de los otros países fascistas. Esta opresión se tradujo por deportaciones, encarcelamientos y fusilamientos de muchos republicanos e inocentes que nunca quisieron combatir. Incluso mentiras de la ley que inventaba hechos para poder ejecutar a personas consideradas enemigos del partido. En el año 2000, se construyó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, o ARMH, que participa a la exhumación de fosas comunes, a la identificación de víctimas del franquismo y a la construcción de monumentos dedicados a los muertos. Por ejemplo, en la ciudad de Málaga, en el cementerio San Rafael, donde antes habían fosas comunes, fue posible la construcción de un panteón en forma de pirámide en mármol blanco, donde se regruparon los restos cuyos unos fueron identificados, permitiendo así a los familiares hacer el duelo y dignificar a las víctimas. Los integrantes de esas asociaciones procuran recordar los hechos de la guerra civil y transmitir lo que sintieron durante aquel masacre, por ejemplo, la reacción del hermano de Manuel Muñoz durante el golpe de Estado, hombre que perdió su familia durante la guerra. Cuando se enteró de que había habido un golpe de Estado, se vino a Málaga andando y se alistó en el ejército republicano para defender la legalidad. El gobierno salido de unas urnas. La injusticia de la política afectó a muchas personas, como nos cuenta este miembro de la asociación con la resistencia presente en las sierras. Viendo muchas personas lo que estaba ocurriendo, muchos se van a la sierra. Ustedes habréis visto la orografía de Málaga, que si miráis desde la punta de allí, de Marbella, hacia la punta de allí de Nerja, todo está rodeado de montañas. Entonces estas personas se van a la sierra y se crean una resistencia al régimen allí en la sierra. Y se denominaban grupos pequeños, ¿no? 8, 10, 14, hasta el año 43. En el año 43, ¿qué es lo que ocurre? Los españoles que huyeron, cuando hubo la huida, muchos se fueron a Francia, pero otros se fueron al Marruecos francés. Cuando llegaron al Marruecos francés, el Marruecos francés estaba dominado por la Francia de Vichy. Como eran aliados de los alemanes, vuelven a caer en campos de concentración. Cuando las tropas aliadas, los norteamericanos, y los ingleses y tropas francesas también, hacen el desembarco en el norte de África, estas personas son liberadas. Que es cuando muchos se apuntan a la Legión Francesa y la parte de África, aparte de los que había en Francia, deciden también luchar junto a los aliados para acabar con el nazismo. También quieren transmitirlos la cruel estrategia del franquismo que obligaba a los republicanos a combatir en contra de su propio campo. No habían cumplido 6 meses de que fusilaran a mi padre cuando la Guardia Civil forzó la puerta de mi casa, se llevó a mi hermano Miguel, lo alistaron en el ejército, lo vistieron de soldado, le dieron un fusil, jugado bandera y lo mandaron al frente, a las trincheras franquistas, a defender a los asesinos de nuestro padre.
y más allá de la muerte de Franco hasta la política de hoy en España. Llega la muerte de Franco, porque Franco murió en la cama, los partidos políticos salen a la luz, se hace la reforma a través del gobierno Suárez, hay unas elecciones, hay una nueva constitución, se acuerda de hacer la transición y dentro de la transición se procura hacer la ley de amnistía. La ley de amnistía tiene hueso, pero bueno, ahora hablaremos, ¿no? Y entonces resulta de que, bueno, ya tenemos una democracia en España, ya somos un país democrático, aquí ya todo el mundo era socialista, todo el mundo era demócrata, el que tenía una camisa azul se la quita y se pone una camisa roja, bueno, aquí ya todo el mundo era demócrata, ¿no? Con un país fascista, bueno, con un gobierno fascista, pero bueno, ha llegado la democracia, Falange, Requeté, etcétera, etcétera, militares, nosotros somos demócratas de toda la vida. Bueno, ahí estamos todavía, con esta democracia que tenemos aquí en este país todavía. Pero el deber de la memoria histórica es claramente más importante que solo recordar hechos terribles. En efecto, durante mucho tiempo el sujeto de las muertes durante la guerra civil era tabú, lo que hoy en día los familiares suelen destruir para mostrarnos la crueldad de esa guerra. Nos hablan de las deportaciones. El proceso de mi padre, que era un hombre que se iba a las 6 de la mañana al campo y venía de noche, y al día siguiente igual, hablamos de los años 30, que no había ni descanso, ni había nada. Por una madrugada, la Guardia Civil aporreó la puerta, casi la derribó, lo sacó de la cama en pellones, le amarraron las manos con alambre y se lo llevaron. Desde la cárcel, los condenados a muerte, los traían aquí, los fusilaban y luego después los arrojaban a unas fosas comunes. Y sobre todo del sufrimiento de todos, que sean los soldados o los civiles que vivían en una situación horrible. Y allí quedó un cuadro de niños, que es a donde yo voy, al sufrimiento humano, a la crueldad, a las familias que queda aquello. Aquella madrugada, a mi padre se lo llevaron atado con alambre, y mi madre lloraba y le decía a Miguel, mi padre se llamaba Miguel, dale un beso a los niños, porque sabía lo que iba a pasar. No, Mercedes, no te preocupes, que no pasa nada. Que no pasa nada, que ya no lo vimos más. 24 horas después le hicieron una parodia de juicio. Lo condenaron a la muerte. Y 24 horas después lo fusilaron. Y yo, que tenía 5 años, le preguntaba a mi madre, ¿dónde está papá? Y mi madre volvía la cara para que yo no la viera de llorar. Mi madre tuvo que aceptar ir al campo, a Vélez, a trabajar, a cumplir un compromiso que tenía mi padre. Y estando en Vélez, cogiendo aceitunas, y yo con 5 años cogía aceitunitas y las ponía en el capazo, se presentó la Guardia Civil y se llevaron a mi madre atada y la metieron en la cárcel. ¿Y sabéis cuáles fueron las consecuencias? Porque 5 niños, entre 14 y 3 añitos, en apenas 100 días, nos habíamos quedado sin padre. Yo me quedé sin padre, me quedé sin madre. Y me faltaron 2 hermanos. Y yo preguntaba por mi papá y preguntaba por mi mamá, y mi mamá estaba encerrada, porque eso lo he vivido yo, minuto a minuto, día a día, etapa a etapa. Me ha tocado contra el franquismo, y hay un compañero que lo puede ratificar, agacharme al suelo a coger un papel manchado de manteca para aliviarme el hambre. Más allá, los miembros también quieren restablecer la verdad sobre mentiras que fueron, durante mucho tiempo, camufladas por la política. Esta injusticia es bastante denunciada cuando Manuel Muñoz habla de la injusticia que vivió su padre y de su sentencia. ¿Sabéis lo que decía la sentencia? En el acto del juicio, mi padre pidió la palabra
y un señor muy nombrado, golpista de España, cuyo nombre no voy a repetir porque no le hago el honor de repetirlo, se dirigió al tribunal y pidió, cuando le leyeron la sentencia, que me permitan ustedes de hablar, de defenderme. ¿Y sabéis lo que le contestó el tribunal? Rojillo, perdón, pero es así, porque hubo quien lo presenció y nos lo contó luego. Rojillo de mierda, lo que tú tenías que hablar ya lo has hablado. Te vamos a tapar la boca para el resto de la vida. Y 24 horas después lo fusilaron. Hay un renglón en la sentencia donde la condenan a la muerte. Y en la sentencia, literalmente, yo tengo la copia, dice: a Miguel Muñoz Aguilar, que era mi padre, se le condena a muerte porque a partir del 18 de julio de 1936 se alzó en armas en contra del gobierno de Burgos legítimamente constituido. Una barbaridad, una aberración jurídica. Y el pobre hombre, con las manos agarradas, y 24 horas después lo subieron en un camión. Y donde hemos estado esta mañana, allí contra aquel muro lo pusieron y lo fusilaron. Pero tuvieron la crueldad, la mala leche, no sabe uno cómo definirlo. En el camión lo sacaron de la cárcel a las 4 de la mañana para fusilarlo. Pero no lo fusilaron hasta las 7. ¿Para qué? Para darle tiempo a que se la volviera la cabeza loca pensando en aquellos niños que había dejado en la casa. La crueldad de los métodos utilizados también es muy pronunciada para que podamos tener una pequeña idea de lo que estas personas vivieron. Así tenemos el verdadero objetivo de estas asociaciones y su importancia para las víctimas del franquismo. En la Asociación de la Memoria Histórica estoy desde el primer día, pero no por un capricho mío, sino porque la vida me empujó a ser enemigo irreconciliable del terror franquista. El terror franquista destruyó mi casa, destruyó mi familia y me persiguió durante toda la vida. Y si hubiera podido fusilarme, también me fusila. Como he sufrido las consecuencias del franquismo, me he dispuesto a luchar para vengar, no vengar, sino dignificar el nombre de mi padre. Llega el tiempo, aquí lo único que se habla es que hay que tirar para adelante, que hay que olvidar el pasado, pero bueno, ¿eso a quién se lo cuenta usted? A mí, a este hombre, a aquel hombre, a los que nuestros padres están aquí acribillados, ¿cómo nos va a decir usted de que pasemos página y que no? Nosotros queremos saber lo nuestro. Y esto no se consigue hasta que llega el gobierno de Zapatero. El gobierno de Zapatero, director del Partido Socialista Obrero Español, ganó las elecciones en 2004 y 2008 y permitió por fin a estas personas hacer exhumaciones de fosas comunes y así intentar identificar sus familiares. Manuel Muñoz nos explica sus sentimientos cuando vio una de ellas abiertas. Y el primer día que fui al cementerio, que ya había abierta una fosa, y vi tantísimos esqueletos uno sobre otro, os confieso, jóvenes, que me dio un temblor de pierna, una emoción, porque yo pensé que cualquiera de aquellos cuerpos era el padre que a mí se me doblaron las piernas y por poco caigo a la fosa. Con la construcción del panteón del cementerio de San Rafael, los familiares de las víctimas pudieron hacer el duelo y dignificar las víctimas de la guerra civil. Manuel Muñoz nos transmite su satisfacción con los progresos que ocurrieron a nivel de la memoria histórica. Y para mí es una satisfacción, y los compañeros, que ese monumento, como hemos visto esta mañana, ha costado muchos años conquistarlo,
pero al amparo de esa cúpula, allí van a estar enterrados los huesos de mi padre, y eso me honra por el esfuerzo que he hecho para conseguirlo y por tener la cercanía de que yo sé que los huesos están allí. Metro allí, metro para acá o metro para adelante, están allí.